Conectado en su casita. Tenemos este mensaje tan importante ya que bueno, espero que se oiga bien y que no se distorsione ahí por ponerme esto. Tenemos este mensaje muy importante ya que una de las actitudes más odiosas del ser humano es juzgar a Dios sobre todo. Vamos a poner en silencio esto. Bueno, bienvenidos, bendiciones, un abrazo fuerte. Los amamos mucho y deseamos de todo corazón pronto tener la oportunidad de ya estar aquí en la casa de Dios, un día como hoy, un día del Señor. Hablaba de que Dios siempre está siendo juzgado. Una de las actitudes más odiosas del ser humano es juzgar a Dios sobre todo, y como decía don Michael, no es algo que le pase a los inconversos solamente, sino que nos pasa a nosotros los creyentes. Y eso es una realidad. ¿Le ha pasado a usted que alguien se le ha acercado y le ha dicho, digamos, no sé, don Michael, pero ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es amoroso? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué la gente se muere? ¿Verdad? Entonces, ahora más que nunca, en estos tiempos de emergencia mundial del COVID-19, la gente está diciendo eso. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué Dios permite esto? O ¿por qué yo? O qué injusto que Dios permita que un niño nazca con una enfermedad o que un niño muera de COVID. Y quiero hacer énfasis en esto de una manera muy concisa. Qué mala costumbre que generalmente decimos y preguntamos y levantamos nuestra mirada al cielo y decimos, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? En lugar de decir, Dios, gracias por lo que estás haciendo por mí. Nota que hay mucha diferencia entre decirle a Dios, preguntarle a Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? A decirle, Dios, gracias por lo que estás haciendo por mí. La mala costumbre es juzgar las motivaciones de Dios y poner en duda su infinita bondad. Hasta el gran hombre de Dios le pasó a Job cuestionar sus situaciones, sus circunstancias. Dios, pero ahora es cierto, sabemos que Job no lo dijo tal vez, no lo externó de una manera explícita, así como Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Pero cuando usted lee el libro completo se da cuenta de que Job está de alguna forma juzgando a Dios, sus intenciones, juzgando el hecho de que él piensa que servirle a Dios no trae los réditos que él esperaría. Bueno, el error de Job fue querer razonar con Dios, querer ir a un tribunal con Dios, querer jugar de tú a tú con Dios, querer meterse en un ring como que si ambos tuvieran el mismo peso o la misma capacidad. Dice Job 13:3, Job 13:3, dice ahí, si tiene su palabra, si tiene su copia de la Biblia, Job 13:3, vamos a leer muchos versículos de Job. Y Job 13:3 dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. O sea, usted recuerda qué le pasó a Job. Perdió todas sus posesiones materiales, sus 10 hijos murieron en un solo día, perdió sus vacas, sus camellos, sus ovejas, etc. Y él dice, yo quiero hablar con el Todopoderoso, yo quiero razonar con él. Yo quiero preguntarle, yo quiero que él me responda.
Esa fue la actitud de Job. Ahora, recuerde, Dios permitió todo lo que a Job le pasó. Dios permitió todo lo que a Job le pasó. A veces queremos eximir a Dios de todas las cosas, principalmente malas, que pasan en el mundo, pero Dios no quiere que lo eximamos de eso. Él se hace responsable por todas las cosas que suceden en el mundo, por todas las cosas que a menudo las personas quieren achacarle a Satanás. Pero Dios es el Señor del mundo. Y dice Job 16:12, Job 16:12 dice: próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Es decir, yo no sé qué pasó, yo estaba de lo más bien, y de un pronto a otro Dios me agarró como que si yo fuera un blanco y me comenzó a tirar sus flechas o sus disparos, me despedazó, me tomó por la cerviz, me desmenuzó, me empobreció, me todo. Podemos ver otros versículos que hablan acerca de esto, de cómo, vea lo que dice Job 19, Job 19, del 9 al 12, dice así la palabra de Dios: me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. ¿Qué actitud tomaría usted si Dios de un pronto a otro le quitara todo? Lo más fácil sería juzgarlo, ¿verdad? Decir: Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? O sea, a usted se le escapó de las manos esta situación, usted es malo, me extraña de usted, Dios, que usted haga esto. Y Job fue un poquito más allá en el libro de Job, capítulo 6, versículo 7, cuando dice Job 6, 7, dice la palabra de Dios: las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. O sea, lo que yo nunca esperé que me pasara, ahora es mi pan de cada día. Y algún día podríamos estar nosotros así. ¿Cómo se prepara usted para la prueba de su fe? Entonces, con base en lo que ya he hablado un poquito, está esta continua actitud nuestra de pensarnos más justos que Dios, hasta más misericordiosos que Dios, porque cuando oramos: Dios, salva las almas, por favor, es como diciéndole: Dios, acuérdese de las almas, por favor, tenga piedad de ellas. No, Dios ya está más interesado en las almas que usted no es más misericordioso que Dios. Pero pensamos eso: ¿será que nosotros somos más inteligentes que Dios? ¿Más sabios que Dios? ¿Más justos que Dios? Dice Job 4:17, y viene una pregunta ahí muy interesante: ¿será el hombre más justo que Dios? Job 4:17. ¿Qué respondemos a esa pregunta? ¿Es el hombre más justo que Dios? ¿Qué responden? Por supuesto que no. Entonces, este mensaje es con el fin de que nosotros podamos ordenar los pensamientos de una manera correcta. Primero que nada, no somos más justos que Dios. Continúa diciendo el versículo, Job 14:17, ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Será el hombre más justo, más limpio, más santo, más bien intencionado que el que lo hizo? No. Versículo 18 dice: he aquí en sus siervos no confía, y notones se da en sus ángeles. Está hablando de los ángeles. Y dice que aún así Dios no se fía plenamente de los ángeles. Dice el versículo 19: ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro? Es decir, si no tienen plena confianza en los ángeles, mucho menos en nosotros que habitamos en casas de barro, que son estos cuerpos cuyos cimientos están en el polvo y serán quebrantados por la polilla.
Este mensaje pues iniciará de una manera muy extraña. ¿Se ha preguntado cuál es su coeficiente intelectual? ¿Usted se ha preguntado cuál es su coeficiente intelectual? ¿Sabía que hay 16 rangos donde uno es el más bajo y 16 el más alto? Por ejemplo, veamos algunas de las mediciones. Número 1, capacidad cognitiva nula. Esto es una persona con un coeficiente intelectual de 0 a 4. Lo normal es 100. Capacidad cognitiva nula es de 0 a 4. La persona con este trastorno no sabe leer, ni hablar, ni comunicarse, ni mucho menos escribir. Luego hay otra que se llama discapacidad cognitiva profunda, otra que se llama discapacidad cognitiva grave, discapacidad cognitiva moderada, discapacidad cognitiva leve. Inteligencia límite es la número 6, inteligencia límite, va del 70 al 84. Las enciclopedias de ciencia lo definen solo como un retraso ligero. La número 6 es debajo de la media, que es de 85 a 99. Y normalmente las personas que están debajo de la media tampoco es que se nota mucho su déficit en inteligencia, digámoslo así. Luego viene el que está en la mayoría de personas, que es el rango número 8. Se llama medida de cociente intelectual establecida, CI o coeficiente intelectual 100. Tiene equilibrio esta persona entre su edad biológica y su edad mental. Porque hay personas que tienen, no sé, tienen 40 años, pero su edad mental es de 9 años, por decir algo. ¿Verdad? A eso es lo que nosotros humanamente le llamamos un retardo, aunque yo sé que eso suena un poco fuerte, ¿verdad? Suelen ausentarse de problemas psicológicos las personas con cociente intelectual establecido, o sea, medio, del 1 al 16, un 8, ¿verdad? Y además no tienen problemas de sueño, duermen 9 horas diarias. Luego, 9, encima de la media. O sea, es una persona que es más inteligente. Está encima de lo normal. En el número 10 está la inteligencia brillante, que va de 115 puntos a 129. Ya estamos hablando de una persona que obviamente sobresale en el colegio, sobresale en la universidad, tiene equilibrio entre su edad biológica y su edad mental. Este no es. Dice encima de la media, inteligencia brillante. Ok, va por este, el número 10. 1 de cada 9 personas tiene una inteligencia brillante. 1 de cada 9 niños que nace es más inteligente que los otros 8. Luego tenemos el punto 11, superdotación intelectual, va de 130 puntos a 139. Superdotado, se denomina superdotados aquellos que poseen un cociente intelectual igual o mayor a 130 y se encuentran por encima del 98% de la población. O sea, solo 2 personas de 100 nacen superdotados. Luego está el punto que se llama genialidad intelectual, que es el punto número 12. Se denomina genios a aquellos que poseen un cociente intelectual igual o mayor de 140 puntos. Es el equivalente a un 0.001%, es decir, 1 de cada 1000 personas nace genio. Ya voy con una pregunta un poquito artera, pero ¿se considera usted un genio? ¿Sería Job un genio? ¿Sería Job un genio? Luego, el número 13 a este punto se le llama altas capacidades intelectuales. Si usted pensó que lo máximo que podía ser un hombre o una mujer era ser un genio, no, hay más. 1 de cada 3.500 personas nace con altas capacidades intelectuales. Este grupo se caracteriza por su forma radicalmente distinta de pensar. Debido a su rareza y lejanía con respecto a la medida, a la persona promedio,
es difícil que la mayoría comprenda su forma de pensar. Es decir, es tan inteligente que los menos inteligentes, más bien, no comprenden cómo él piensa y pensarán que está loco, pero en realidad es que es muy inteligente. ¿Ya? Para Sigmund Freud, tal fenómeno se debe a que cuando hay una diferencia de 20 puntos en el coeficiente intelectual entre el emisor y el receptor, no hay un entendimiento. Es decir, que si un genio comienza a hablar conmigo, es posible que yo no le entienda ni la mitad de las cosas que me diga. Luego hay otro punto que se llama inteligencia excepcional. A tal inteligencia solo llega una de cada 700,000 personas. Hay otro que se llama inteligencia profunda y aproximadamente una persona de cada 18 millones de personas llegan a tener este grado de inteligencia profunda. Una de cada 18,000 personas, 18 millones de personas, perdón. Y la última se llama inteligencia mayor a 201. Una en 8,000 millones de personas. Una en 8,000 millones de personas. Y si estimamos que la humanidad ahorita no tiene más de 7,000 millones, bueno, entonces seguramente estará por nacer ese uno en todo el mundo. Ahora, una pregunta. ¿En cuál cree usted que está de los 16? Bueno, aquí está don Michael, ¿verdad? Aquí está Juan. ¿En cuál cree usted que está de los 16? Otra pregunta. ¿Cuál será el coeficiente intelectual de Dios? Del Dios omnisciente. Nosotros decimos, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. 201, 1,000, 1,000,000, 10 millones. Entonces, llegamos a esta conclusión. Yo sé que es un poquito filosófico hasta ahorita, pero la conclusión es que no somos iguales. No somos igual a Dios. Aunque a veces queremos como Job subirnos, como le dije antes, a un ring y pelear de tú a tú. Como que si tuviéramos la misma sabiduría, como que si tuviéramos la misma inteligencia. Y cuando la gente le pregunta a usted, ¿y por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es así? ¿Sabe por qué es? Porque la persona piensa que puede irse, como decimos nosotros, a penales en argumentos con Dios. ¿Cuántos puntos hay de diferencia entre el emisor, que es Él, y el receptor, que soy yo? ¿Comprenden por qué no podemos entenderlo? ¿Comprende por qué usted no puede entender a Dios a plenitud? ¿Considera la imposibilidad? O sea, más bien quiero que considere la imposibilidad de comprender a Dios. Dios no nos pidió entenderlo. Por eso en la Biblia Dios no dice, compréndeme, solo Dios dice, obedéceme. Por eso sus pensamientos son más altos. Por eso cuando Él le dijo a Abraham, vaya y sacrifique a su hijo, usted no puede llegar jamás a comprender eso. Solamente debe obedecer y confiar en que lo que Dios está pidiendo es 1,000,000 de veces, 10 millones de veces, todos los millones de veces más sabio que lo que a usted jamás se le podría ocurrir. Job 9:3 dice, si quisiere contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre 1,000. Si usted quisiera pelearse con Dios un día y Dios asintiera a bajar en persona así y discutir con usted, usted no podría contestarle ni una cosa entre 1,000. Usted no podría responderle a ninguna de esas cosas. Él es sabio, dice Job 9:4, de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Sin embargo, en medio de esta pandemia, lo que vemos en redes sociales, en las noticias, en todo lado es ¿por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios cerró las iglesias? ¿Por qué Dios nos hace entrar en recesión económica? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Todo es porque Dios. Y siempre es con una actitud maliciosa, o sea, como diciendo, yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera hecho algo más sabio. Yo hubiera pensado algo más inteligente que Dios. Bueno, la Biblia dice, búsquelo por favor, Isaías.
Isaías 55, 17. Perdón, creo que es Isaías 55, 9. Isaías 55, 9 dice, ojalá que estén ahí con su Biblia, pueda leerlo directamente de su Biblia. Dice Isaías 55, 9, perdón. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Otra versión dice, la versión Dios habla hoy, dice, porque mis ideas, planes o proyectos no son como los de ustedes, y mi manera de actuar no es como la de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. Así lo afirma el Señor. Otra versión dice, Dios dijo, yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. Ahora, cuando la Biblia dice mis caminos, se refiere a su manera de actuar, a su conducta. Entonces, hay mucha gente cuestionando. Yo siempre, cuando alguien me comienza a cuestionar acerca de Dios, ya puedo notar una debilidad en el carácter. Una debilidad en el carácter. Puedo notar una persona que no entiende quién es Dios y cuáles son sus atributos. Por ejemplo, su omnisciencia. Un ser humano finito le está preguntando al creador de cada cosa que existe, ¿por qué me pasa a mí? O ¿por qué si Dios es tan bueno pasa esto y aquello y aquello? Y yo le invito para que cuando alguien haga eso, usted sí, muy misericordiosamente, muy amorosamente, pueda corregir a esa persona y darle a entender quién es Dios, que pueda conocer quién es Dios. Porque cuando esta persona entienda quién es Dios, en lugar de estar señalando al cielo, va a caer humillado, de rodillas ante quién es Dios. Cuando hablamos de sus pensamientos, estamos hablando de sus propósitos, sus ideas, sus proyectos, su comprensión, su inteligencia, su capacidad. Y dice la Biblia que hay una distancia que existe entre la tierra y el cielo con respecto a la diferencia de cómo nosotros pensamos, cómo actuamos, a cómo Él lo hace. Entonces nos deja algo muy claro. Y voy a decirlo en primera persona. Mis caminos, diría Dios, y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. A una distancia infinita de los nuestros están los pensamientos de Dios. Isaías 40, 28 dice que Dios no se fatiga con cansancio. Usted tiene que dormir 8 horas al día porque usted se cansa. Dios no. Dios no se cansa. Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El que diga que entiende a Dios es un mentiroso. Ni el mayor de los cristianos, ni el mejor de los hijos de Dios entiende a Dios. Nadie puede entender a Dios. Su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué? Porque la diferencia entre su cociente intelectual y el nuestro es infinita. Dice Job 11:7. Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Dice Job 11:7. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? No. Nadie puede llegar a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. Job 11:8. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Entonces, cuando usted piense, cuando usted diga, ¿por qué Dios permitió que yo perdiera mi trabajo? Diga, no voy a hacer eso.
Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Yo confío en Él. No voy a cuestionar a Dios. No voy a entrar en una discusión con Él. No, nunca voy a ganar. No hay comparación entre Dios y yo. Simplemente voy a confiar en Él. No voy a juzgar sus intenciones. No voy a ser malintencionado al decir Dios lo hizo porque Dios la tiene contra mí. ¿Por qué yo? Dios tiene un plan, un propósito. Sus propósitos son más altos que los nuestros. Primera de Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Otra versión, la NTV, dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Usted dice, si Dios va a empezar una nación, por ejemplo, lo vimos en alguna oportunidad en la historia, si Dios va a empezar una nación, un país, usted escoge una pareja joven, fértil y que pueda tener un montón de hijos. Pero Dios escogió a un hombre que se llamaba Abraham, que tuvo su primer hijo a los 100 años, con una mujer que era anciana y que no podía tener hijos. ¿Esos son los planes de Dios? Eso fue lo que Dios eligió. Pero el plan ridículo de Dios, dice esta versión, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Ahora, es imposible que haya algo insensato en Dios. Pero si lo hubiera, la partícula de insensatez de Dios, así que fuera una mota de polvo, así un granito de arena, es millones de veces más sabia que el cerebro más sabio del ser humano. Entonces no hay comparación. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a una humildad de decir, Dios, usted siempre sabe lo que hace. Usted es perfecto. Usted nunca se equivoca. Usted nunca falla. Dios, y esta situación, como se me presenta ahorita, donde yo no elegí estar en esta situación, yo no elegí estar en esta cama de hospital, no elegí que un ser amado muriera, no lo elegí yo, usted lo eligió. Y yo estoy en paz con eso. Mi alma está bien con lo que usted decida. Ahora, usted puede leer este versículo en otras versiones. Pero para mí, ¿cuál es la palabra clave de estos dos versículos que acabo de citar? Isaías 55:9 y 1 Corintios 1:25. ¿Cuál es la palabra clave de estos dos versículos, aunque no está? Es la soberbia del hombre. La soberbia del hombre de pensar que sus caminos son iguales a los caminos de Dios. De que sus pensamientos son iguales a los pensamientos de Dios. De que lo más sabio del hombre es igual de sabio que Dios. De que la fuerza del hombre es igual de fuerte que Dios. No. Entonces, esta es la palabra clave: soberbia, altivez, arrogancia, orgullo, insolencia. Y ya basta de pensar que somos iguales que Dios. Que nuestra corteza cerebral o capacidad de entendimiento son similares. Que los gigas o teras o como usted quiere llamarlo, están en la misma proporción que Dios. Pero nos metemos en una lucha de lógica de tú a tú. Sus pensamientos están fuera del rango del pensamiento del hombre. Antes que usted pueda decir, enséñame a hacer tu voluntad, como decía el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, usted tiene que decirle a Dios, enséñame a aceptar tu voluntad. Yo hoy puedo caminar. Vine caminando. Y si saliendo de aquí tengo un accidente y pierdo mis piernas, ¿qué sería lo más fácil decirle? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Hoy tengo salud y hoy tengo una familia. Hoy tengo mi esposa y tengo 3 hijas. Y si Dios decide llevarse alguna, ¿qué voy a decir? Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué no
¿por qué no se llevó al borracho que está ahí tirado en la acera? ¿Por qué no él? ¿Por qué una hija mía? Dios sabe por qué. Y un hombre sabio, un hombre que entiende quién es Dios, no se va a poner a discutir con Dios. Simplemente como Job se va a arrodillar y va a adorar. Y aún así, repito, Job, aún así en su humanidad, tenía esa inquietud en su ser. ¿Por qué yo? ¿Por qué si yo todo lo venía haciendo bien? Cuando ponemos en tela de duda sus planes, estamos desconfiando de su bondad. O sea, Dios, usted fue malo conmigo. Usted casi siempre es bueno, pero en esta ocasión es malo. O estamos poniendo en tela de duda su sabiduría. Dios, usted casi siempre todo lo hace sabio, pero en esta ocasión, esta pandemia, o sea, Dios, esto no es sabio. Poner al mundo así contra las cuerdas en esta situación económica, nuestro país, o sea, ya veníamos mal económicamente, Dios, esto no es sabio, tener una iglesia cerrada. Esto no me parece sabio a mí, que la gente esté en la casa, que le cueste salir a conseguir comida, etc. Estamos desconfiando de su poder. Los hombres no deben juzgar a Jehová con sus propios caminos y pensamientos. Él piensa y actúa de maneras que trascienden a todo lo que el hombre pudiera imaginar. Job 5:9. Job 5:9 dice, Él hace cosas grandes e inescrutables. Dios hace cosas grandes e inescrutables. ¿Sabe qué significa inescrutable? Que no se puede saber. Hay cosas que Dios hace que las hace y no pide permiso. Y aunque Dios bajara a explicárselas, nuestra mente con 100 puntos de coeficiente intelectual, o 150 o 200 que fuera, no la podrán entender. Usted podría estar 20 años en la universidad de Dios y Él decirle, vea, le voy a explicar por qué permití esta pandemia. Y usted nunca lo va a entender. Yo nunca lo voy a entender. Él hace maravillas sin número, dice Job 5:9. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y además, repito, Dios nunca le pidió a usted entenderlo. Le pidió, sí, conocerlo, amarlo, servirlo, obedecerlo. Pero eso es imposible, simplemente es imposible. La diferencia entre Dios y nosotros es abismal. Hubo un hombre que le pasó, se llamaba Pedro. En Juan 21, Juan 21:18, Jesús tenía sus discípulos, ¿verdad? Tenía 12 de ellos, personalidades muy distintas, etc. Los más pintorescos eran, Juan, Jacobo y Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, Juan 21:18, de cierto te digo, Pedro, no dice ahí Pedro, pero dice, era Pedro. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres ir. Eso suena como una adivinanza. Esto dice, dando a entender con qué muerte Pedro habría de glorificar a Dios. O sea, un día usted lo van a agarrar y lo van a llevar donde usted no quiere y le van a extender las manos y ahí lo van a clavar. Es decir, que Pedro moriría crucificado. Esto es a lo que se refiere esta porción. Añadió, y dicho esto añadió, sígueme. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Como que yo diga, Dios, a ver, ¿por qué, digámoslo así, por qué yo estoy en cama y por qué don Michael
acaba de comprar un carro nuevo. ¿Cómo así? Explíqueme eso, porque, o sea, me parece muy injusto. Me parece que eso hay algo que está mal, ¿verdad? ¿Qué de este? Que Pedro sí era tortero. Versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. ¿Sabe qué significa queda a ti? No es de su incumbencia. ¿A usted no le importa eso? Si ya yo le dije a usted cómo usted iba a morir, y si quiero que Juan no se muera, que no sea martirizado, ¿a usted qué le importa? Porque ¿sabe qué? El propósito que yo tengo para usted es diferente que el que yo tengo para él. Entonces simplemente acepte que los propósitos míos para todas las personas no son iguales. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Job 38:1. Job 38:1 dice así: entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios le está hablando a Job y le pregunta: ¿quién es este? Y fue muy amable, porque pudo haber dicho: ¿quién es esta hormiga? ¿Quién es esta partícula insignificante? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Job 38:2. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y todo Job 38 le hace un montón de preguntas que dejan a Job boquiabierto y totalmente despedazado. Lo que él pensaba, que él era muy inteligente, se le vino todo al suelo. Lo que él pensaba, que él era muy sabio, se le vino todo al suelo. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Yo pensaba cuando leía esto que un niño de 5 años normalmente piensa como un niño de 5 años. Es decir, no tiene la capacidad de raciocinio que tiene una persona de 35 años. Y yo tengo 37. Si cada persona piensa según la edad que tiene, y Dios es el anciano de días, que no tiene ni principio ni fin de días, que es eterno, ¿cómo es su forma de pensar? Es infinita, es eterna. Y cuando le pregunta esto a Job: ¿dónde estaba usted cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y le hace una serie de preguntas en todo Job 38 y 39 para darle a entender a Job cuál es su lugar. Lo pone en su lugar. Es decir: Job, usted está allá y yo estoy allá. Ubíquese. Dice Job 41. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Si alguien viene a usted a preguntarle y decirle: a ver, ¿qué piensa usted, don Michael? ¿Qué piensa usted de esto, de la pandemia? Qué bárbaro Dios, es injusto Dios, ¿verdad? Léale Job 41. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Usted considera que eso es inteligente? ¿Usted considera que eso es sabio? ¿Usted considera que eso es sensato? No. Pero la gente del mundo anda ahí sacando pecho como diciendo: yo me encuentro a Dios y va a ver cómo voy a hacer que Dios se arrepienta de todo esto que está haciendo. El que disputa con Dios responda a esto, dice Job 42.
el que disputa con Dios, responda a esto. Job 43. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. No volveré a hablar. Ya entendí. ¿Quién soy yo y quién es usted? Versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Job, ¿va a invalidar usted también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Yo no sé qué hubiera hecho en ese momento. Yo me hubiera sentido que me muero en ese momento. Otra versión dice: ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? La respuesta es no. En Isaías 55:7 se nos pide dejar nuestros caminos y nuestros pensamientos, porque no son como los de Dios. Si usted nos escucha, usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, no le ha entregado su corazón a Cristo, y es de esas personas que a menudo está cuestionando los propósitos de Dios para su vida, este versículo es para usted y también para mí. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Dios dice: sus caminos no son como los míos, sus pensamientos no son como los míos. Deje sus pensamientos y en lo humanamente posible comience a pensar como yo pienso. Y yo, Isaac Rivera, creo que la manera de pensar como él piensa es entender que nadie lo puede entender. Es comprender que nadie puede llegar a comprender por qué él hace las cosas. Nada más sujetarse y confiar y descansar y dejarse llevar en el plan que él ha provisto para mí. El 2020. Alguien dijo: si el 2020 fuera una comida, ¿qué sería? Sopa de mondongo, porque qué año más feo. Bueno, pues este año feo, a su parecer, es el año perfecto. Es el tiempo perfecto que Dios destinó que fuera este tiempo. Y Él es sabio. Él es más sabio que usted. Él es más fuerte que usted. Él es más inteligente, millones de veces más que usted. Entonces no cuestiona a Dios. Si algo bueno pasa, no lo cuestionamos, ¿verdad? Pero si viene algo que no nos parece, Dios, ¿pero por qué a mí? Y Dios puede decirle a usted: ¿y por qué no? Tengo un propósito para esto. Tengo un plan para esto, y siempre es un plan para bien. Mis planes son para bien. José pudo haber dicho en la cisterna: Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué mis hermanos no me quieren? ¿Por qué me querían matar? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué estoy en una nación extranjera? ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios eran llevar a ese hombre a ese lugar para salvar a todo un pueblo. Dios tenía un plan. En el momento no le parecía a José eso. Su mente no lo entendía, jamás, o sea, no le cabían sus gigas. Pero Dios está muy por encima de lo que nosotros entendemos. Así que Dios urge al impío a dejar sus malvados pensamientos y sus caminos y a poner sus pensamientos y sus caminos en línea con los de Dios. Los nuestros están dirigidos a las cosas de abajo, a lo temporal. Dios, ¿pero por qué me chocaron el carrito? Si no ve que yo lo ocupo, es mi machete, etcétera, etcétera. Dios dice: yo tengo un propósito. Tengo un propósito para cada cosa, por pequeña que a usted le parezca.
La Biblia dice en Romanos 11:33, oh profundidad, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El que pueda decir que entiende por qué Dios ha hecho esto que estamos pasando es un mentiroso. Pero Dios tiene el plan completo. Él puede ver el todo. Desde hace siglos y milenios, Él ya lo tenía planeado así. Y siempre Él es fiel, y siempre es bueno, y siempre es bondadoso, y siempre hay algo maravilloso detrás de cada uno de sus planes. El propósito de esta enseñanza es decirle a usted que pueda ser lo suficientemente sabio para reconocer su necedad. Job 42 dice, la verdad creo que es el versículo 3, Job 42:3 creo que es. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Otra versión dice, Dios le dice a Job, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y Job responde, soy yo. ¿Quién es el que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que yo no sabía nada. Dice, versículo 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Job, el gran hombre de Dios, estaba juzgando a Dios. Y repito, esta es una de las actitudes más odiosas entre los seres humanos, y los creyentes no estamos excluidos de eso, no estamos exentos de juzgar a Dios por las circunstancias en las que estamos actualmente. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no entendía, y le dice a Dios en el versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya yo veo a Job ahí con las orejas abajo y la cola entre las patas, como dicen, ¿verdad? Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, este es el veredicto, el por tanto. Esta es la enseñanza de 42 capítulos. Por tanto, me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí también esto? Que yo digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo le pido a usted abundancia y usted me da escasez? ¿Por qué yo le pido a usted salud y usted me permite pasar por una enfermedad? ¿Por qué yo quiero ver números rojos números azules en mi cuenta y veo números rojos? Dios tiene un plan trazado. Y debemos cambiar esa mala costumbre de decir, Dios, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Y simplemente confiar en su infinita sabiduría, en su inteligencia suprema. Y decir, Dios, gracias por hacer esto por mí. Gracias por hacer esto por mí. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso y no lo alcanzamos, dice Job 37:22, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá, lo temerán por tanto los hombres. ¿Qué nos debe llevar este mensaje a pensar? Que debemos temerlo, porque Él es totalmente poderoso y sabio. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Job 37:24. ¿Y cómo finaliza este maravilloso libro? ¿Cómo finaliza? Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, es decir, el doble, 6,000 camellos, es decir, el doble, y 1,000 yuntas de bueyes, es decir, el doble, y 1,000 asnas, es decir, el doble. Entonces,
podemos sentir la conclusión de decir, ve qué bonito. El propósito de Dios era bendecirnos materialmente el doble con todo esto. No, el propósito de Dios era llevar a Job a que él entendiera quién era Dios y quién era él. Era llevarlo al arrepentimiento. Era llevarlo a la humildad. Era llevarlo a la sujeción. Era llevarlo a un punto donde Job ya no cuestionara más a Dios. No que tuviera el doble de ovejas, sino que tuviera el doble de fe, que tuviera el doble de esperanza, que tuviera el doble de confianza, que tuviera un carácter más fuerte para no llegar a cuestionar a Dios como lo había hecho, que llegara a avergonzarse de haber cuestionado a Dios. Por eso no fue más lo material que el aprendizaje espiritual que Job obtuvo de todo esto. Y repito, el juzgar a Dios no es una actitud fea de todas las personas del mundo, sino también de nosotros los hijos de Dios. Entonces, con este mensaje que Dios pone en mi corazón, es para decirle, no le pregunte a Dios por qué, no lo cuestione, peor aún, no lo juzgue. Simplemente diga a Dios, tú eres bueno, tú eres fiel siempre. Yo sé que tienes un gran propósito detrás de cada dificultad, detrás de cada aflicción, detrás de cada situación dolorosa, detrás de cada momento oscuro, detrás de cada crisis. Tú tienes un plan, un propósito. Dios, te agradezco por lo que vas a hacer por mí. Te agradezco por lo que ya has hecho por mí. Te agradezco por lo que harás por mí. Si aún usted no es un hijo de Dios, la Biblia dice, deje el impío sus pensamientos y el hombre inicuo sus caminos y vuelva hacia Jehová. Entréguele su corazón a Cristo. Hay personas, y si usted ve a alguien juzgar a Dios, trate con mansedumbre de hacerlo llegar al entendimiento de que la capacidad intelectual de sabiduría y de poder de Dios no son comparables a las de Él. E invítelo a no juzgar a Dios ni a no blasfemar contra Dios, poniendo en tela de duda o en tela de juicio los actos o propósitos que Él tiene para con nosotros. Padre Celestial, Señor Jesús, te ruego, Señor, que si hay alguien que todavía no conoce de Cristo, pueda, Señor, entrar una convicción en su ser de humildad, de mansedumbre, Señor, un deseo de subyugarse ante su poder, ante su sabiduría, Señor, y dejarse llevar por el río de su paz. Permitir, Señor, que su paz gobierne en su ser, descansar en su sabiduría, en su bondad, en los propósitos que ya usted trazó desde antes de la fundación del mundo para cada ser humano. Señor, te pido que como Pedro no nos preocupemos por el propósito que usted tiene para Juan, ni para Felipe, ni para Bartolomé, que nos preocupemos en el plan que usted tiene para nosotros y que nos ocupemos en eso, nada más. Señor, y que podamos darle siempre gracias por todo lo que usted hace por nosotros, porque siempre hay bondad detrás de cada acto, aunque no lo podamos entender. Que esta predicación traiga humildad, reconocimiento de que nuestro entendimiento jamás podrá alcanzar al suyo, y que podamos, Señor, descansar en cada atributo suyo, Señor, en su carácter bondadoso, generoso, amoroso. No estar pensando que usted nos va a dar el doble material, pero sí a través de esto, Señor, habrá un avivamiento espiritual en nuestro ser y en el mundo entero, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. De todo corazón, amigos, hermanos, gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga.